Hola, buenos días a todas las personas y participantes a este evento paralelo en el marco del quinto Foro Regional Empresas y Derechos Humanos. Este evento paralelo versará sobre las normas de conducta para las empresas para abordar la discriminación contra las personas LGBTI, y desde ya les agradezco muchísimo su participación y sin más preámbulos, y para abordar estas importantes normas de conducta, voy a pasar la palabra al señor Alberto Brunore, representante regional para América Central y República Dominicana de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Y quiero, saludar a todas y todos los que están con nosotros el día de hoy en nombre de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana. Me es grato estar en este evento paralelo sobre normas de conducta para las empresas, para abordar la discriminación contra la persona LGBTI, que es un evento que es parte integral del quinto Foro Regional y que, me alegra poder lanzar junto a los asistentes que presentaré a continuación. En esta sesión quisiéramos ofrecer la posibilidad de profundizar el alcance de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que marcan estándares claros para que se respeten los derechos humanos de todas las personas sin ninguna distinción, incluyendo, por supuesto, el colectivo de personas LGBTI. Ahora, en efecto, estas normas de conducta se basan tanto en los principios rectores de las Naciones Unidas como en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ofrecen orientación a las empresas sobre cómo cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos de todas las personas, incluidas en este caso los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Ahora bien, cumplir con estos puntos de referencia significa tratar a las personas LGBTI de manera justa en el lugar de trabajo, así como mirar la práctica empresarial hacia arriba y hacia abajo en la cadena del suministro, para tratar de asegurar que se prevenga la discriminación en todo momento. Pero las normas de conducta, también representan una grandísima oportunidad para las empresas de contribuir a un cambio social positivo más amplio en las comunidades donde hacen negocios. Entonces, quiero agradecer en nombre de la oficina de manera muy especial a los diferentes y a las diferentes panelistas que estarán compartiendo con nosotros el día de hoy y con nosotros sus experiencias y perspectivas en relación a la aplicación de estos importantes principios. Tenemos a Víctor Madrigal, a quien aprovecho para saludar, quien es el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, a la señora Margarita Salas Guzmán, comisionada presidencial para asuntos LGBTI en Costa Rica, al señor Felipe Cárdenas, integrante de la Cámara de Comercio de Colombia. También tenemos a Ani Vera Morales, copresidenta de la ILGALAC y directora de Relaciones Institucionales de la Federación de Empresarios LGBTI de México, quienes estarán compartiendo las perspectivas desde también la sociedad civil. Concluyo y quiero retomar aquí las palabras del entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante el lanzamiento de estos estándares en 2017. Y leo, y citándolo, si queremos lograr un progreso global más rápido hacia la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, las empresas no solo tendrán que cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sino que deben convertirse en agentes activos del cambio. Y cierro la cita. Con este debate, un debate concreto y propositivo, esperamos entonces hoy como oficina poder dar elementos para que este cambio
se dé y superar las prácticas discriminatorias hacia la población LGBTI. Pedro, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias, Alberto, por estas palabras de apertura que ya nos sitúan justamente en la discusión sobre estas 5 normas de conducta. Yo, de una forma breve, voy a hacer una referencia a las 5 normas de conducta antes de dar la palabra a la siguiente persona panelista. Las 5 normas de conductas, la primera se refiere a respetar los derechos humanos de sus trabajadores, clientes y miembros del público LGBTI. La segunda norma de conducta para el mundo empresarial es eliminar la discriminación en el lugar de trabajo contra los empleados y contra las empleadas LGBTI. La tercera norma se refiere a apoyar al personal LGBTI en el trabajo. La cuarta es prevenir la discriminación y los abusos relacionados contra clientes, proveedores y distribuidores LGBTI e insista en que los socios comerciales hagan lo mismo. Y la quinta norma de conducta se trata de defender los derechos humanos de las personas LGBTI en las comunidades donde hacen negocios. Y ya, sin más protocolo, voy a pasar la palabra en estos momentos al experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, el señor Víctor Madrigal, que nos va a estar compartiendo la importancia del respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI en el sector empresarial. Muchas gracias, Víctor. Adelante. Muchísimas gracias, Pedro. Estoy viéndote para asegurarme que me estás escuchando bien. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Es un gran placer estar acá con ustedes en esta temática que es tan fundamentalmente importante con respecto al trabajo que todos realizamos para asegurar que se haga frente a la violencia y la discriminación que se basan en la orientación sexual y la identidad de género y que podamos todas trabajar en su ulterior erradicación. Agradezco a Pedro, a Alberto, sus amables palabras, pero también quería manifestar la noción de privilegio que tengo de poder compartir en este momento este podio virtual con personas tan distinguidas, tan relevantes en el trabajo de erradicación de la violencia y la discriminación y compartir con ustedes esta felicidad y esta noción de privilegio que tengo por compartir con ustedes este podio y en el contexto de este foro regional, que es tan importante porque obviamente constituye uno de los puntos fundamentales de encuentro para actores fundamentales. Ahora, mi propósito es en este momento tratar de hacer una conexión entre el trabajo del mandato que yo tengo el honor de sustentar y esta labor fundamental de la integración de estos principios en el trabajo de las empresas como reconocidos agentes de gran importancia en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Y querría, sobre la base de los puntos que ya Pedro ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las realidades de la manera en que el mandato se enfrenta con estas problemáticas. Comienzo comentándoles que el mandato del experto independiente es un mandato creado en el contexto, obviamente, de un trabajo más amplio que realiza Naciones Unidas y que básicamente incluye pues toda la maquinaria en materia de derechos humanos, incluyendo, por supuesto, el grupo de trabajo, mis colegas en procedimientos especiales en materia de negocios y diferentes procedimientos especiales, órganos de tratados, el examen periódico universal y la misma labor de la alta comisionada en esta materia, que a su vez están inscritos en un contexto aún más amplio, que es el contexto de toda la familia de las Naciones Unidas y la labor que incluye, pues no únicamente las agencias especializadas, sino también la labor del secretario general.
toda esta familia, todo este complejo contexto de relaciones trabaja al servicio de un principio último, ya mencionado por Alberto, que es el principio de eliminar la discriminación y la violencia motivada en cualquier motivo, y entre ellos, reconocido ya como un motivo válido de análisis, la orientación sexual y la identidad de género. Mi mandato tiene un propósito particular creado a partir de la constatación hecha por el alto comisionado de las Naciones Unidas en su momento, en el año 2011 y luego reiterada en el 2015, de los enormes niveles de violencia y discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas de género diversas alrededor del mundo. Violencia que tiene gran conexión con situaciones sistémicas de exclusión social y en particular con la perpetuación del estigma que contra estas personas existe y que opera a favor de un entendimiento de la sociedad que está basado en una división neta, clara entre lo macho y lo hembra, lo femenino, lo masculino, y que asigna roles particulares a esas existencias, básicamente determinadas por una configuración genital. Una vez que entendemos esto, comenzamos a ver cómo podemos desgranar un poco el análisis de la violencia y la discriminación y cómo, aparte de los actores tradicionales en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos, nominalmente los estados, comienza a reconocerse algunos roles particulares de actores no estatales y particularmente de las empresas en este tipo de sistema y de relaciones sistémicas. Y ahí querría compartir con ustedes algunas de las experiencias generadas en la labor del mandato que ya tiene 4 años de trabajo y que ha tenido la oportunidad de trabajar en una agenda de investigación temática que incluye los pilares fundamentales de análisis constituidos por la criminalización, la patologización y la exclusión social, que constituyen ejes fundamentales de análisis en esta materia. Ahí viene ya un primer ángulo de análisis que a mí me parece siempre importante recalcar, que es que el mundo no tiene condiciones legales homogéneas cuando se trata de las existencias de personas LGBT. Al día de hoy, 69 países continúan criminalizando la homosexualidad. 10 de ellos penada con la pena de muerte. En 5 de ellos, la pena de muerte se aplica habitualmente. ¿Qué significa esto? Que en esos contextos es difícil imaginar cómo estas 5 reglas, a las cuales hacía referencia Pedro, operan de una manera completamente clara. Cómo trabajar en contextos de criminalización para las empresas es una cuestión que crea grandes dilemas y que sé que crea particulares problemáticas para las empresas transnacionales que probablemente en sus casas matrices tienen políticas bien claras y definidas, pero que al momento de operar en contextos de criminalización o de gran estigma enfrentan diferentes problemáticas. Segundo, hay una gran importancia en reconocer que el primer principio, el principio de respeto, tiene una serie de vetas cuya exploración es fundamental. Permítanme darles algunas cifras que a mí me parecen particularmente importantes. Existen países de América Latina, Guatemala es uno de ellos, por ejemplo, únicamente como un ejemplo, en los cuales las empresas de seguridad tienen una relación de 5-1 con la seguridad provista por el Estado. ¿Cuál es el rol de estas empresas? Por ejemplo, en las labores de limpieza comunitaria en las cuales se tiene como propósito eliminar a las personas trans o a los hombres gay de espacios públicos en ciertas municipalidades. Es un caso que hemos visto, por ejemplo, en el Perú, en el cual he recibido yo alegaciones de que algunas municipalidades solicitan a sus empresas de seguridad crear redadas y limpiar, utilizo eso entre comillas, las comunidades de personas trans y gays. ¿Y cuál es el rol particular del sector empresarial
en promover que, aparte de las responsabilidades penales que puedan existir en este tipo de acciones, en promover que estas empresas mantengan principios más amplios de esta materia. Acabo de emitir un informe sobre terapias de conversión, una práctica que considero trato cruel, inhumano y degradante, y en la cual los centros de privación de libertad en estas condiciones en gran medida funcionan como negocios independientes, proveedores de salud, en muchos casos como clínicas alegadamente relacionadas con el tratamiento de la farmacodependencia. Hay en estos asuntos una veta importante de trabajo para el entendimiento de la dimensión del primer principio, que es el principio de respeto. Segundo, la realidad de vida de las personas LGBT está permeada por la exclusión social. A lo largo de todos los indicadores de todos los sectores, sector educativo, sector laboral, sector de salud, vivienda, las personas LGBT están sobre representadas en las filas de las personas pobres y las personas con indicadores y resultados en esos indicadores inferiores al común de la población. Más aún, cuando se desagrega entre poblaciones de la comunidad LGBT, la situación puede ser particularmente chocante. Si bien las personas LGBT como comunidad tienen indicadores de salud más bajos que el resto de la población, cuando esto se desagrega, por ejemplo, entre comunidades gay y comunidades trans, y particularmente comunidades trans de color, la situación puede ser diametralmente opuesta, y las cifras de afectación, por ejemplo, a la salud y de exposición y de probabilidad estadística, por ejemplo, al HIV-Sida, van de cifras que superan los dobles dígitos en materia estadística. Las personas LGBT están sobrerepresentadas en las filas de las personas en situación de calle. 40% de los jóvenes en situación de calle se identifican como LGBT. Pues una gran sobrerepresentación. Las personas LGBT son excluidas de los ámbitos educativos y en general tienen rendimientos sistémicos inferiores al general de población en todos los sectores laborales. Para ello, es fundamental entender no solo el rol de la regla de no discriminar, sino también la regla de promover medidas que aseguren la inclusión de estas poblaciones. Y es por ello que yo estudio con muchísimo interés, y voy a continuar estudiando, reglas, por ejemplo, como el cupo laboral trans, que me parece de una fundamental importancia y que han sido adoptadas, por ejemplo, en Argentina. Todo ello para decir que la agenda de respeto a los principios en materia de empresas es una agenda amplia y una agenda que tiene múltiples vetas que me parecen necesario revestirlas de una gran profundidad en el análisis. Por último, me gustaría comentar que la agenda de inclusión social pasa también por acciones estatales con las cuales se relacionan las empresas necesariamente. La primera de ellas es el establecimiento de una legislación apropiada, no solo de combate a la discriminación, como mencionaba, sino también particularmente de promoción de la inclusión social. Las leyes antidiscriminación son fundamentales y en la creación de esas leyes es fundamental que el sector empresarial tenga no solo una voz vigorosa, sino también que provea de las estadísticas necesarias que estén en su poder para entender las realidades de vida de personas LGBT. Los roles de cámaras de comercio inclusivas son fundamentales también. Es fundamental entender que cámaras de comercio que adoptan enfoques inclusivos y políticas fuertes de inclusión
se han convertido en parte fundamental de esta agenda de inclusión social. El acceso a la justicia es una veta también necesaria. Todos hemos tomado con gran interés nota del pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con la aplicabilidad de las categorías de orientación sexual e identidad de género a la no discriminación, lo que significa que al día de hoy, reconocido por la Corte Suprema de Estados Unidos, es ilegal discriminar en materia laboral contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Un gran avance que fue en materia jurisprudencial y que ha sido también similarmente establecido por la Corte Constitucional en Colombia, la Sala Constitucional en diferentes estados del continente y particularmente de Sudamérica. Por último, quería mencionar que la política pública es fundamental y el rol de las empresas en la creación de este sistema de política pública que incluye estos 5 principios es también de gran importancia. En eso veo grandes posibilidades al trabajo conjunto que mi mandato pueda realizar con el sector y el mundo empresarial, así como otras entidades que entroncan y tienen dinámicas sistémicas de relación con este sector, como puede ser, por ejemplo, el sector sindical, sector tan importante para asegurar también puntos de vista inclusivos en sus políticas. Y con ese motivo es que siempre que viajo a un país, en todas mis visitas, ya sean promocionales o visitas de país, tengo como un principio fundamental la relación con cámaras de comercio, con el sector empresarial, y desde ya veo alrededor de esta mesa personas que también tienen esa misma política y que han realizado trabajo conjunto con este tipo de entidades. Creo que es fundamental que reconozcamos estas diferentes vetas. Creo que también es fundamental que reconozcamos el rol que pueden tener entidades corporativas, de empresas, en crear una noción de disciplina colegiada, disciplina colectiva de respeto y promoción de los derechos humanos. De nuevo, quiero reiterar el agradecimiento por la inclusión del mandato del experto independiente en este foro fundamental, a todos los colegas que desde sus diferentes funciones organizan este foro importantísimo, y desde ya reiterarles mi absoluta disponibilidad, y no solo disponibilidad, sino también gran entusiasmo para el trabajo conjunto con todos ustedes en la consecución de esta agenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por estas reflexiones tan importantes que nos introducen en los principios, en estas normas de conducta, y también que nos adelantan muchas de las vetas o desafíos existentes, ¿verdad?, para la aplicación de las mismas en los contextos de estigma y criminalización, incluyendo un ejemplo de limpieza comunitaria, ¿no?, que nos comentabas desde el sector en Guatemala, ¿no?, la patologización, la realidad de vida y exclusión que viven muchas de las personas LGBTI. Muy buenas reflexiones y, bueno, nos quedamos con muchos puntos muy valiosos, y agradecerte nuevamente tu participación y tu alianza en apoyar este tipo de actividades a lo largo de tu mandato. Ahora hiciste también referencia, ¿no?, a la importancia de los gobiernos y la implicación de gobiernos, ¿verdad?, hacia agendas de inclusión social por parte de los estados. Y sin más protocolo voy a dar la palabra a la señora Margarita Salas Guzmán, quien es la comisionada presidencial para asuntos LGBTI en Costa Rica, y que estará compartiendo con nosotros la experiencia desde este hermoso país. Gracias. Hola, muchísimas gracias a todas las personas que se suman a esta iniciativa. Mi nombre es Margarita Salas, soy la comisionada LGBTIQ, comisionada presidencial para estos temas en Costa Rica. A mí me parece central el papel que puede tener el Estado en la construcción de alianzas, tanto con el sector
privado como con el sector de sociedad civil. Y quiero hoy, a modo de inspiración, plantear 3 iniciativas que se han venido llevando a cabo con el sector empresarial en Costa Rica que me parecen fundamentales. Una de ellas está relacionada con el sector público directamente y es la estrategia de capacitación y sensibilización dirigida a funcionariado público. La segunda es más bien una iniciativa de trabajo conjunto entre el sector de sociedad civil, el sector privado y algunas instancias de gobierno, que es la campaña Sí Acepto. Y la tercera es una iniciativa del sector privado dentro de sí mismo, que es la Declaración de San José. Entonces, la primera de ellas, que es la estrategia de capacitación y sensibilización. A partir del 26 de mayo en Costa Rica entró en vigor el matrimonio igualitario. Y entonces, previendo todo el profundo cambio social que esto requiere, se conformó una alianza multisectorial para hacer una ambiciosa estrategia de capacitación y sensibilización al personal de instituciones públicas. ¿Y por qué instituciones públicas? Porque son el primer escudo de defensa de poderle brindar al público en general servicios de calidad no discriminativos e inclusivos. Entonces, esta alianza intersectorial involucraba a varias entidades de sociedad civil, pero también a un actor que ha sido clave en Costa Rica para la incorporación del sector privado, que es la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Entonces, ¿qué se hizo? Se elaboró un curso virtual con participación directa de sociedad civil, de manera que fueran los propios actores, las protagonistas, que contaran en su viva voz sus experiencias, sus realidades, y además se le brindaran algunos conceptos y nociones generales. Esto se hizo en alianza con entidades privadas, con algunas empresas. Y luego se elaboró una estrategia de seguimiento para garantizar que las diferentes entidades estatales empezaran a darle esta capacitación a su personal. Ya llevamos más de 10,000 funcionarios y funcionarias públicas capacitadas, y ha sido importante aquí la alianza con este sector que involucra organizaciones de diferente tipo para poderle dar seguimiento a esta capacitación y para poder continuar generando materiales educativos que permitieran este trabajo. La segunda iniciativa que quiero resaltar es la campaña Sí Acepto. Una vez que nuestra Sala Constitucional había aprobado la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Costa Rica, se le dieron 18 meses a la Asamblea Legislativa, y durante ese tiempo se quiso aprovechar desde sociedad civil para poder lanzar una campaña de sensibilización dirigida a ese sector medio, no al sector que está fervientemente a favor de los derechos de la población LGBT, ni al sector que está fervientemente en contra de ellos, sino a ese sector intermedio, que es la mayoría de la población, francamente, que no tiene mucha información. Entonces, se conformó también una alianza en la cual se utilizó el storytelling para sensibilizar a esa población intermedia, compartiendo historias de personas reales. ¿Y a qué me refiero con esto? Historias de familias, historias de aceptación, historias de cómo a algunas familias les había costado un poco más al principio aceptar a sus hijos e hijas, y entonces se partió de una investigación de mercado. Con los hallazgos se desarrolló esta narrativa de campaña, se filmaron spots y hubo una participación significativa del sector de empresa privada a lo largo de todo esto. Desde la agencia de publicidad, que donó muchísimo tiempo para el desarrollo de esto, hasta en la pauta. Se habló con televisoras y entonces sí se pagó una cantidad importante de pauta, pero hubo, además de eso, unas regalías muy fuertes por parte de algunas televisoras para que se pudiera pautar en prime time algunos de los spots. Y también se hicieron alianzas con algunas empresas para poder tener vallas gigantes en carreteras. Se trabajó en talleres de sensibilización con empresas y en comunidades en diferentes partes del país. Hubo manejo de prensa, botería, eventos de lanzamiento, y para el cierre de todo esto, un programa de 3 horas que se elaboró también con el apoyo de varias productoras, que contaba la historia del movimiento LGBTI en Costa Rica. Las cifras del rating de este programa superan el de cualquier otro programa anterior que se haya girado al aire. Y la tercera iniciativa de la que quiero conversar es la Declaración de San José. La Declaración de San José es una iniciativa liderada
por la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Desde el 2018 cuenta con el apoyo de la oficina del comisionado, la comisionada LGBTI, y es una declaración en la cual las empresas se comprometen con una serie de principios, con 10 principios en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual, de identidad y expresión de género y a favor de la promoción de los derechos humanos. Pero lo que es interesante es que no es algo que se firma una sola vez, sino que se firma cada año. Cada año las empresas tienen que establecer explícitamente 3 compromisos específicos en los que van a trabajar durante ese año, y para poder firmar en la siguiente tienen que rendir cuentas sobre el avance de los compromisos del año anterior. Hay una matriz de indicadores y un mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, comento estas iniciativas porque a mí me parece fundamental que haya un papel fuerte del empresariado en el avance y en el empuje de los derechos humanos. Y por un tema de bondad exclusivamente, no, porque esto, aparte de ser un tema de derechos humanos, es parte de la necesaria estrategia de negocios de una empresa que es parte del siglo XXI. Por ejemplo, quiero mencionar el caso de Costa Rica, concretamente para este país. El turismo es una industria importantísima y resulta que el turismo se ha documentado que los y las turistas LGBTI permanecen más días y gastan más dinero en promedio que el turismo de personas heterosexuales. Eso tiene que ver con la disponibilidad de recursos de algunos sectores, etcétera. Pero además, el avance en derechos humanos tiene que ver en general con la creación de países donde haya paz social, donde haya inclusividad, donde haya respeto por los derechos humanos. Y este ambiente es ciertamente un mejor ambiente para los negocios. Entonces, yo pienso que pueden haber alianzas muy interesantes. El Estado siempre es garante de derechos humanos, pero eso no quiere decir que el Estado no pueda tener un papel de alianza con el sector privado para realizar la garantía de sus derechos humanos. ¿Quiere esto decir que en Costa Rica no hay violaciones de derechos laborales de las personas LGBTI? Ojalá, pero no es cierto. Claro que hay violaciones de derechos LGBTI y seguimos luchando contra ello, una reforma a la ley procesal laboral para que fuera más sencillo hacer estas denuncias. Yo pienso que para cuando llegamos al proceso de penalizar una discriminación, llegamos tarde. Llegamos tarde porque ya la violencia ocurrió. Yo prefiero que intervengamos al nivel de prevención, es decir, que capacitemos al personal, y como empresas quiero animarles a que capaciten proactivamente al personal, porque es mala estrategia de negocios en general estar atendiendo denuncias y demandas. Es mucho mejor capacitar al personal en materia LGBTI para que ese personal crezca, para que pueda trabajar de una manera respetuosa por esta agenda y para que la empresa tenga así un clima mucho más armonioso en materia de derechos humanos. Hemos tenido una buena experiencia en Costa Rica en el trabajo en conjunto con el sector. Estoy segura que en otros sectores también hay buenas experiencias de trabajo en conjunto con cámaras y con asociaciones de empresarios, empresarias interesadas por el tema de desarrollo. Llamarles porque ustedes tienen un rol fundamental. Al menos en Costa Rica el 80% del empleo está en manos del sector privado. Y esto quiere decir que la realidad que vivan todas las personas en el empleo es una realidad que impacta cantidades grandes de población. Entonces, hacerles un llamado para que tomen un rol activo. Esto va a resultar en una mayor satisfacción laboral de las personas que trabajan en la empresa y en una sensación de mayor realización de la empresa como un actor social fundamental, además de en mejores réditos, porque parte de lo que nos muestra la investigación también es que las juntas directivas y los espacios laborales que están integrados por mayor diversidad tienen mejor productividad. ¿Y por qué? Porque tienen la capacidad de ver los problemas y los temas desde ángulos de las diferentes poblaciones. Nuestras empresas deberían reflejar esa diversidad que existe naturalmente en la población en general. Entonces, bueno, estas 3 iniciativas se las comparto porque han sido buenas prácticas en Costa Rica de trabajo conjunto. Yo creo que el gobierno puede tener un papel interesante de ser esa bisagra entre sociedad civil y empresa privada. A veces no necesariamente hay confianza construida entre las organizaciones de sociedad civil y el sector empresarial privado. Y entonces el gobierno puede tener desde su mandato público un rol de construir esos puentes de comunicación y de confianza entre ambas entidades. Entonces, bueno, lo dejo por acá. Recordarles también que tenemos mucho pendiente, retomar el tema que planteaba Víctor del cupo laboral. Es
marcadamente diferenciada la necesidad de inserción laboral que continúa teniendo la población trans en todos nuestros países y se necesitan medidas afirmativas. Hagamos el trabajo de identificar diferentes puestos y de modificar algunos de esos perfiles para quizás requerir competencias en lugar de títulos, porque no necesariamente las personas trans, debido a la enorme exclusión que enfrentan, han podido titularse, pero tienen muchas competencias que pueden aplicar en el espacio laboral, de manera que podamos tener una inclusión plena de todas las personas en los espacios laborales. Muchísimas gracias, Margarita, por compartir estas reflexiones, estas iniciativas tan importantes que se llevan a cabo por parte del Estado, en este caso por parte de Costa Rica. Son experiencias muy valiosas y que seguramente van a inspirar a otras iniciativas que se están llevando a cabo en otros países, ¿no? Totalmente de acuerdo en que el Estado debe ser considerado como garante y también como un aliado, ¿no? Y el papel fundamental, el papel bisagra que acabas de comentar entre sociedad civil y el mundo empresarial es del todo necesario. Muy bueno saber sobre esta declaración de San José a través de la Asociación Empresarial para el Desarrollo en Costa Rica y los 10 principios, ¿no?, que contienen dicha declaración. Y, en definitiva, bueno, cumplir con uno de los objetivos de este foro, que es compartir buenas experiencias, en este caso, por parte de Estados, a pesar de los desafíos que aún continúan presentes, ¿verdad? Y yo en estos momentos, una vez que hemos escuchado la experiencia desde Costa Rica, desde la visión del Estado a través de la Comisionada Presidencial para Asuntos LGBTIQ en Costa Rica, voy a pasar ahora la palabra al señor Felipe Cárdenas, que es integrante de la Cámara de Comercio de Colombia y va a compartir con nosotros las experiencias desde el sector empresarial. Adelante, Felipe, y también muchas gracias. Pedro, muchas gracias por tu introducción. Un saludo muy especial a todas las personas que estamos aquí y también quienes nos escuchan. De nuevo me presento, mi nombre es Felipe Cárdenas, yo soy el presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia. Esta es una asociación sin fin de lucro. Casualmente la próxima semana cumplimos 8 años de estar fundados como el primer gremio en Colombia dirigido a personas y no a un sector de la economía. Y simplemente quiero recapitularles como tres reflexiones importantes que nos gusta compartir desde la Cámara en un entorno más regional, en un entorno latinoamericano, sobre cómo podemos avanzar y materializar ese discurso que hay veces se nos queda tanto en la parte estratégica o en la parte incluso diplomática de diferentes entidades, tanto públicas como privadas o incluso internacionales, cómo lo podemos llevar a una realidad más práctica en nuestras sociedades. Nosotros desde 2012, cuando nos fundamos, estábamos en un escenario de país muy diferente al país que tenemos hoy en materia de derechos para las personas que somos sexualmente diversas. Si recuerdan algunos, el entorno colombiano del 2012 era muy diferente al actual. Nosotros hoy tenemos la gran fortuna de haber avanzado y empujado muy rápido nuestra agenda legislativa a través de procesos con la Corte Constitucional de nuestro país, más que por el Legislativo y por el Congreso, de que Colombia tenemos la posibilidad de ser un país donde el matrimonio igualitario existe hace 4 años, donde la adopción por parte de parejas del mismo sexo también ya está legislada, donde hay un marco legal para transitar en nuestros documentos de identidad, bien sea que yo esté haciendo un tránsito de género o de sexo, yo ya puedo actualizar mi documento de identidad con mi nueva identidad de género y con mi nombre identitario. También hay una ley antidiscriminación nacional, como también la tienen países de la región, como por ejemplo México, Costa Rica, Chile, Uruguay y otros más. Y finalmente, desde el 2018, Colombia tiene una política pública LGBT. Esas 5 cosas que yo les acabo de decir, nosotros en Colombia las llamamos el Pentágono de la Inclusión por Diversidad Sexual. Y hay un primer gran desafío que yo quiero plantearles, que a lo mejor hace parte de algunos otros territorios latinoamericanos en países donde se ha avanzado en materia de derechos LGBT, y es llevar esto del papel a la práctica.
porque si bien nosotros en Colombia ya no somos ciudadanos de segunda, e incluso nosotros los ciudadanos y los migrantes que habitan en nuestro país, independientemente de su condición migratoria, sea regular o irregular, tendríamos en teoría acceso a esos derechos por ya estar legislados, pero la discriminación sigue presente a lo largo y ancho del territorio nacional, donde a diario se vulneran derechos de personas sexualmente diversas, especialmente a hombres y a mujeres trans. En el entorno en el que nosotros trabajamos, entendiendo ese primer desafío, nosotros hemos visto una gran oportunidad a través del sistema de cámaras de comercio LGBT, que está creciendo mucho en América Latina, como un aliado implementador efectivo, concreto, que le ayuda y se vuelve un partner muy estratégico de los gobiernos nacionales y locales y de sistemas como las organizaciones de Naciones Unidas y sus diferentes agencias para materializar ese discurso con una gran capacidad de impacto ampliado. Me explico. Para darles un ejemplo, nosotros en Colombia nos empezamos a acercar al sector de hidrocarburos, que es profundamente masculino, con todos los estereotipos que quieran de misoginia, homofobia, transfobia, segregación por cualquier tipo de condición minoritaria. Y hemos logrado trabajar con organizaciones del tamaño de Ecopetrol, que es nuestra petrolera nacional colombiana, la empresa más grande del país, y con acciones, por ejemplo, muy puntuales que incluso hoy entregamos a nivel virtual por temas de pandemia. Estamos logrando impactar solo en una empresa con acciones muy concretas de capacitación y sensibilización a más de 25,000 personas. Es decir, el acercamiento que las cámaras de comercio podemos tener de alto impacto en la transformación cultural que queremos que vivan nuestras sociedades, en este caso desde el entorno empresarial, genera velocidad en la implementación de grandes teorías o de grandes discursos. Un ejemplo concreto es lo que hacemos con los estándares o estas 5 normas de diversidad corporativa que tenemos desde Naciones Unidas. La Cámara en Colombia es una fiel creyente de esos 5 principios que salen y que nos han llegado a nosotros desde el programa Libres e Iguales de las Naciones Unidas en el marco de la Oficina de Derechos Humanos. Nosotros nos tomamos la tarea muy juiciosa de estar en Nueva York, hablar con la persona que lideraba el tema en su momento, Fabrice Hudard, recibir todo el conocimiento de lo que está publicado a través del programa Libres e Iguales y traernos esto a una metodología en Colombia que permitiera generar contenidos, capacitaciones, sesiones de sensibilización. Y les quiero compartir hoy con mucho orgullo que en estos 3 años de implementación, desde que estos estándares se publicaron formalmente, hemos logrado adherir a más de 50 empresas del país a que se nivelen en estos estándares, pero sobre todo sensibilizar profundamente a más de 8,000 ejecutivos, líderes de equipo en empresas de nuestro país que lideran una gran cantidad importante de personas, de que esto lo sepan y lo implementen. El riesgo que nosotros vemos es que temas que hay veces son tan útiles como estos 5 principios de diversidad corporativa que nos ofrece Naciones Unidas desde Libre e Iguales se queden en el discurso de algunos de nosotros, pocos los líderes de organizaciones de la sociedad civil o de incluso las personas de Naciones Unidas en nuestros territorios o de algunos importantes roles de liderazgo en los gobiernos nacionales o locales, porque la transformación sería muy lenta como sociedad. Entonces nosotros vemos proactivamente un rol importante en organizaciones de la sociedad civil como aliados de todos estos procesos y como una fuerza impulsora de rápida implementación en materializar. Cierro dejando y planteando un desafío al que quiero invitar a todos mis colegas participantes de esta sesión y a todos quienes nos escuchan, y es que en América Latina, no sé en otros territorios, tenemos un desafío trascendental con que estos temas no se queden tan urbanos ni tan capitalinos. Hablar de diversidad sexual en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Santiago, en Bogotá, en San José, en Santo Domingo, empieza a ser más frecuente y más común. Pero los retos de discriminación en territorio, me refiero a esas zonas más rurales de la América Latina profunda, que es de sierra, que es de selva, que es de zonas de campo, donde el tema de discriminación está todavía ampliamente distribuido, nos exige a nosotros meterle velocidad a nuestro discurso y materializar que todas estas iniciativas lleguen de una manera más real y menos verbal
al territorio profundo de nuestros países, donde muchas veces estas temáticas, por fuera de foros como estos o de la elegancia de las corbatas y los trajes, cuando nos podíamos reunir en físico en foros y en eventos muy pomposos y muy elegantes, no llegan en realidad a esos territorios rurales con organizaciones y con gente que necesita ayuda inmediata en temas, por ejemplo, de inclusión laboral, en temas de formación y crecimiento de su nivel de escolaridad, en temas de acceso a oportunidades de empleo formal en espacios libres de discriminación o de apoyo a iniciativas de emprendimiento. Entonces, cuenten con las cámaras de comercio LGBT de las regiones, a todas las personas de Naciones Unidas, a los gobiernos también, como una fuerza implementadora de materializar ese discurso y poder dinamizar, a ver si de aquí al 2030 nos alcanza el tiempo para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, para contribuir a 2 de esos 17, que son el número 5 en equidad de género y el número 10 en reducción de desigualdades, a ver si logramos en estos 10 años de esta década que estamos atravesando ahora, nivelar y erradicar de una buena vez por todas los espacios de discriminación por orientación sexual o por identidad de género en nuestros países y en nuestras regiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por estas importantes reflexiones y por el acercamiento, ¿no?, de las cámaras de comercio LGBTI de la región, concretamente también del compromiso de la Cámara de Comercio en Colombia, en definitiva, para contribuir, como muy bien decías, a la transformación social necesaria, ¿no?, en los países de la región, teniendo también en cuenta, como bien has comentado, las poblaciones, ¿no?, del mundo rural, o digamos una población que es menos capitalina, de modo que existen todavía retos, pero existen también experiencias que dan luces de esperanza, ¿no? Y también ejemplos sobre la materialización, ¿no?, de las alianzas con sociedad civil y el mundo empresarial. Es importante seguir materializando el discurso y la labor que hacen desde la Cámara de Comercio y en las funciones que ejerces también en Colombia en materia LGBTI, pues ayudan a este mundo de transformación, digamos, del discurso también a la realidad. Y ahora voy a presentar también a nuestra querida y estimada Ari Vera Morales, que ella es copresidenta de ILGA-LAC y también directora de Relaciones Institucionales de la Federación de Empresarios LGBT de México. Y la voy a invitar a que participe también y nos traiga sus reflexiones y sus perspectivas desde sociedad civil. Bienvenida, Ari, y muchas gracias también por tu participación. Muchas gracias, Pedro, por esta presentación. Les mando un abrazo con mucho cariño y un gran afecto a todos mis compañeros panelistas y a todas las personas que nos están siguiendo en esta sesión tan importante. Celebro la apertura en este foro, sobre todo por retomar la agenda. Tengo entendido que es la primera vez que se abre una mesa que se habla sobre personas LGBTI y las empresas en este quinto foro de empresas y derechos humanos, y lo celebro, lo aplaudo, y eso es lo que se tiene que comenzar a trabajar, ¿no? Transversalizar todas las agendas, todos los retos, todas las problemáticas que enfrentamos en todas las circunstancias, en negocios y en espacios laborales. Y bueno, en ese sentido, también uno de los objetivos de este quinto foro es precisamente la revisión a 10 años de los principios rectores en las empresas, sobre las empresas y los derechos humanos. Si bien es cierto, en esta mesa las normas de conducta, estas normas que nos han compartido a lo largo de esta mesa son claras, son entendibles, son puntuales, están bien enmarcadas, son muy específicas. Sin embargo, me llama mucho la atención que dentro de estos principios rectores que nos da un marco de cómo los estados se tienen que comprometer con los derechos humanos, pero a la vez también las empresas situadas en estos estados que también tienen que respetar las leyes locales, pero también el marco internacional de los derechos humanos. Y celebro que hoy por hoy tiene este apartado en donde se busca
crear mecanismos de reparación en cuestión a violaciones a los derechos humanos de cualquier persona. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención en estos principios. Y esto es que dentro de los principios, en el principio 11 y a lo largo de todos estos principios, cuando mencionan personas en situación de vulnerabilidad, mencionan pueblos indígenas, y lo voy a citar tal cual lo dice el documento, mencionan mujeres, minorías nacionales, etnias religiosas, lingüísticas, niños, personas con discapacidad, trabajadores migrantes y sus familias, y hasta personas en conflicto armado. Sin embargo, no hace ninguna referencia sobre las personas LGBTI, no hace referencia de las personas con orientación sexual e identidad de género, características sexuales no hegemónicas. Y esto es preocupante porque, como sabemos, a lo largo de la historia en torno a los derechos humanos, aunque bien en el sistema internacional de derechos humanos, la misma Corte Interamericana y sobre todo ya ha quedado claro que la orientación sexual y la identidad de género es una categoría protegida por todo nuestro sistema universal de derechos humanos, por supuesto. Pero tuvimos que llegar al grado, por ejemplo, con Costa Rica, por cierto, gracias Costa Rica, le pregunta a la Corte Interamericana acerca del matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género y emite una opinión consultiva número 24 en donde dice a los estados y aclara de manera muy puntual que se tiene que transversalizar y se tiene que considerar la orientación sexual y la identidad de género como una categoría protegida dentro del marco de los derechos humanos y que tiene que armonizar sus legislaciones en ese mismo marco de protección contra la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual. Entonces, no esperemos a que tenga que venir una opinión o a que tenga que venir la Corte o a que tenga que venir a darle un mandato, si tan solo es sencillo podemos incluir estas categorías en cualquier instrumento para evitar que cualquier institución, empresa, gobierno o cualquier persona diga, como aquí no dice, entonces no tengo por qué trabajarlo, por qué protegerlo, por qué garantizarlo, ¿no? Y en ese sentido aún me preocupa más porque precisamente es dentro de este foro que se piensa recolectar todos estos insumos para comenzar a construir una convención que sea vinculante en torno a las empresas y los derechos humanos. Y precisamente revisando ese borrador, no encontré el principio de discriminación desde una manera amplia, en donde se hable específicamente qué significa discriminar, en qué contexto y cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad o a detención prioritaria. Les pido de favor que tengan mucho cuidado cuando se emiten documentos, muchas veces las omisiones de manera inconsciente provocan violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, ahí es donde resulta tan importante que las empresas crean estas políticas de diversidad e inclusión dentro como políticas internas, pero que tienen que estar signadas y firmadas por la alta dirección. Es decir, estas políticas de diversión, de diversidad e inclusión, perdón, el código de conducta, procesos de reclutamiento, todo lo que tiene que ver en su cadena de suministro, etcétera. Tiene que haber políticas claras y tiene que haber un compromiso asumido por la alta dirección que esa empresa no discrimina bajo ningún criterio y que deberíamos de tomar el concepto más amplio de discriminación para puntualizar y que no quede en omisiones que puedan incurrir en violaciones a los derechos humanos. Es decir, y que también estas políticas, no, políticas de diversidad e inclusión sean realizables, como lo acaban de decir anteriormente. Es decir, no nada más que quede en un papel. Si una empresa dice, bueno, yo no voy a discriminar a las personas en situación de discapacidad, pero no construyo rampas, estoy discriminando al final de cuentas, no estoy siendo inclusiva. Si la política dice, bueno, no voy a discriminar a las personas trans dentro de las empresas,
pero no se les permite utilizar el uniforme de esa empresa de acuerdo a su identidad de género, aunque no tenga un reconocimiento legal, entonces estoy discriminando, ¿no? No hacer estos ajustes razonables dentro de las políticas y dentro de los procesos empresariales también es discriminar. Por eso es importante que haya una claridad y una guía. En definitiva, las empresas con estas políticas de diversidad e inclusión se vuelven agentes de cambio de mayor magnitud que los propios estados y que el propio sistema universal de derechos humanos. Y yo lo veo en México. En México tenemos un sistema, es una república federada, por lo tanto, cada estado tiene sus propios congresos locales de diputados que rigen las leyes de manera estatal. Y en ese sentido, por eso México, en algunos estados es reconocido el matrimonio igualitario y en algunos otros la identidad de género, no teniendo una homologación sobre estos derechos en toda la República Mexicana. Sin embargo, si una empresa situada en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, tiene estas políticas de diversidad e inclusión donde respeta la identidad de género, la orientación sexual, en donde transversaliza en todas sus políticas, en toda su cadena de suministro, estas características protegidas, entonces impacta en la vida de aquella persona trans o aquella persona gay o aquella persona lesbiana en donde el Estado no le reconoce sus derechos. Es decir, si una persona trans que viva en el estado de Monterrey, en donde no se reconoce la identidad de género, pero la empresa sí lo hace, no necesita que el Estado se lo reconozca, al contrario, en el lugar de trabajo se está reconociendo su derecho, está aseverando un lugar seguro, libre de discriminación, en donde también se entiende como una extensión de su casa y en donde la persona va a encontrar, por supuesto, un bienestar económico y emocional. Entonces, en ese sentido, por eso las empresas se vuelven estos agentes de cambio y que no solamente impactan en los estados de los países, sino en algunos casos como en el ambiente transnacional, ¿no? Y por último, voy cerrando mi intervención, sobre todo pensar que la sociedad civil, las cámaras de comercio, como bien le mencionaba Felipe, son un agente estratégico para que las empresas entren en esta temática de cómo trabajar con las poblaciones LGBTI. En el caso mexicano, la Federación Mexicana de Empresarios LGBT es un partner súper importante con las empresas y con el gobierno, que trabaja todos los días en cómo aterrizar estos temas y cómo garantizar la no discriminación con las poblaciones LGBTI. Pero que también el Estado tendría que comprometerse que estas mismas políticas las tiene que replicar a las empresas, a aquellas a donde estas empresas recurren al Estado para financiamientos, para compromisos, para ayuda de rescates económicos, etcétera. Si el Estado garantiza la libre discriminación hacia las poblaciones LGBTI, el Estado tendrá que exigirle a estas empresas que acceden a incentivos fiscales o que participan en licitaciones públicas para comprarles insumos, tendrán que exigirle que también se tienen que comprometer, que tienen que tener como política la no discriminación a las poblaciones LGBTI. Y a su vez, las empresas pedírselos también a sus proveedores. Por eso es tan importante colocar en el centro a las empresas como un agente de cambio, no solamente en el terreno privado, sino también como altamente incidente en el terreno público, como los gobiernos o como otras mismas empresas. Con esto cierro mi intervención. Hay muchos retos por los cuales tenemos que trabajar, pero sobre todo que cualquier insumo que salga construido desde este foro siempre quede muy puntual la identidad de género, la orientación sexual, las características sexuales diferentes, no hegemónicas, la expresión de género como categorías protegidas en cualquier insumo. Muchísimas gracias, Ari, por tu intervención, por estas ricas reflexiones
en torno, ¿verdad?, a la necesidad de mecanismos de reparación al inicio de tu intervención, también a través de este foro paralelo al 5º Foro Regional sobre Empresas y los Derechos Humanos, son muy importantes las reflexiones que surgen, ¿no? Aquí, de modo que me parece muy interesante y necesario lo que acabas de compartir con nosotros en relación al principio 11 de los principios de derechos humanos y el mundo empresarial, y que aún no tienen esa referencia específica a las personas LGBTI, de modo que yo creo que tiene que ser un aporte y debe ser un aporte muy importante, sobre todo pensando en la convención vinculante que se está gestando, ¿verdad?, en relación a empresas y derechos humanos, ¿no? Estos son elementos importantes y justamente uno de los objetivos de este foro paralelo, que es uno de los primeros, como bien ha señalado, que se realiza en el marco del 5º Foro Regional, también esperemos y deseamos que sea también una contribución en este sentido y seguir avanzando en la mayor inclusividad a nivel textual, ¿verdad?, en instrumentos internacionales jurídicos que pueden ser y van a ser de gran relevancia. También agradecerte por la disertación y el análisis en relación a las políticas de diversidad y de inclusión. También tus reflexiones en relación a las empresas como agentes de cambio necesarios, y también, ¿no?, esa vinculación de la sociedad civil, de las cámaras de comercio como actores estratégicos y agentes de cambio, ¿no? De modo que se vea también la necesidad de que los estados también puedan exigir o exijan a las empresas el norte de la inclusión y la no discriminación. Son reflexiones muy ricas, tanto tuyas, Ari, como del resto de los panelistas que nos han antecedido y que nos han brindado la mayoría, ¿no?, de las perspectivas que queríamos para este foro paralelo. Y ahora vamos a empezar con una serie de preguntas que han surgido a lo largo del chat. Aquí tenemos una pregunta, vamos a empezar con Margarita, ¿verdad?, la comisionada presidencial en Costa Rica para asuntos LGBTI. Y la pregunta en concreto es, ¿qué oportunidades ofrece al sector turismo la adopción de la conducta empresarial responsable respecto a la población LGBTI? Y también otra pregunta se refieren, ¿esas medidas de las empresas son voluntarias? ¿Y qué pasa si no cumplen las medidas comprometidas? Claro, yo pienso, muchísimas gracias por las preguntas. La adopción de la conducta empresarial responsable respecto a población LGBTI ofrece una gran oportunidad para el sector turismo. En primer lugar, por lo que mencionaba Aribera, del encadenamiento de proveedores. Aquí tenemos la oportunidad de que sea parte de la cadena de valor de las empresas la capacitación a choferes, personal de servicio y muchos otros sectores que tradicionalmente no están involucrados en este tipo de procesos de capacitación. Algo que hay que pensar con respecto a turismo es que, como en muchas familias y grupos de amigos hay personas LGBTI, el hecho de que un país sea etiquetado como un destino no seguro, como un destino discriminatorio para las personas LGBTI, disminuye la probabilidad de que las personas quieran visitarlo, ¿sí? Es decir, no estamos hablando aquí exclusivamente de cuando son grupos de personas LGBTI, sino que es que estamos en todas partes. Somos parte de todas las familias, de todos los grupos de amigos. Si yo voy con mi familia y, por ejemplo, el país no es un país inclusivo para personas con discapacidad y yo tengo una hermana que tiene una discapacidad, pues yo ya no voy a ir a ese país porque yo sé que ella no va a poder estar bien. Bueno, lo mismo sucede con mi familia y conmigo y sucede con muchas otras personas. Entonces hay una gran oportunidad acá para además extenderlo. En el caso de Costa Rica en particular, el turismo tiene mucho que ver con las zonas rurales. Tiene mucho que ver con las partes externas, las costas del país.
Entonces, en ese sentido, también es una oportunidad para llevar esto a esas regiones que no necesariamente se conversan tanto, pero desde una perspectiva que no sea un agregado, no sea algo que se vivencie como externo a mi tema de negocios. Entonces, en este sentido, es una buena oportunidad. Con respecto a las medidas de la Declaración de San José, sí son voluntarias. Diferenciar acá entre las empresas sí tienen legislación que cumplir en materia de no discriminación, esta no es voluntaria, y el incumplimiento de estas medidas de no discriminación acarrea sanciones a materia civil, penal, administrativa, etcétera, ¿verdad? Pero las medidas de la Declaración de San José son algo de carácter voluntario y el cumplimiento de ellas se publicita, o sea, aquí opera un poco lo que es el control social entre las empresas, porque se publicita las medidas individuales que cada empresa se comprometió a tomar. Entonces, esto se hace público en el sitio web, en la conferencia de prensa, etcétera. Entonces, al siguiente año se retoman y entonces la empresa tiene todo el interés del mundo en reportar algún nivel de avance con respecto a estas medidas. Muchas gracias, Margarita, muy claras las respuestas. Vamos a pasar a Felipe, tenemos también una pregunta dirigida a él. ¿Sientes que hay cambios concretos en la sociedad colombiana en la agenda LGBTI a partir de las actividades inclusivas del sector empresarial? Yo creo, gracias por esta pregunta, yo creo que los empezamos a ver, sí los empezamos a ver ahora, el hecho de que tengamos la oportunidad en nuestro país, que ya haya los 5 bancos más grandes de nuestro país estén hablando de diversidad e inclusión por orientación sexual e identidad de género. Como les contaba, el grupo corporativo Ecopetrol y sus 7 empresas en el sector de hidrocarburos, que es un sector tan difícil para estos temas, esté hablando de diversidad sexual también. Que tengamos, por ejemplo, incluso en los gobiernos, nosotros hoy tenemos el gran lujo de tener una alcaldesa de ciudad capital en Bogotá, que es una mujer, primera mujer diversa. Tenemos secretarias de género que son mujeres trans en nuestro país. Tenemos concejalas locales en cuerpos de gobierno local que son hombres y mujeres sexualmente diversos. Tenemos por primera vez visibilidad de hombres trans trabajando en puestos de liderazgo en organizaciones. Es definitivamente signos concretos de que el tema empezó. Falta un largo camino, pero al menos ya tenemos historias que no es porque no existieran antes, pero que están más visibles, que las podemos compartir como referente, que desde lo público, lo privado e incluso lo institucional podemos generar referentes, que tener derechos sí valía la pena y que cada vez podemos ser más visibles. El panorama sí es un poco esperanzador, aunque entendemos que falta mucho trabajo. Al menos creemos que el tren ya empezó a andar. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Voy a transmitir para Ari una pregunta específica en relación a lo siguiente. La semana pasada el gobierno de Argentina emitió un decreto para tener cupo laboral travesti, trans, 1% en la administración pública nacional. ¿Qué opinión le merece? Hola, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. A ver, el cupo laboral travesti es una lucha del colectivo trans, es una petición de la organización civil, que si bien lo que hace el colectivo es exigirle al Estado esta inclusión dentro de su aparato gubernamental en 1% dirigido para las personas trans, pero que aparte me parece que llega en un momento muy ideal, llega en un momento que lo que hace el gobierno es ponerse en congruencia ante la exigencia de también exigirle a las empresas inclusión laboral de las personas LGBTI. Es decir, acá en México, tanto Almas Cautivas, su servidora y otros colectivos, también presentamos una iniciativa del 1% que incluya la contratación de personas trans en el aparato gubernamental local de la Ciudad de México. Porque eso es tener congruencia. Tú como Estado, al exigir inclusión, pues tienes que poner el ejemplo. Me parece muy bien y esta medida nos da luz, guía, se vuelve punta de lanza para los colectivos trans, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en general hay una reflexión de parte del público, no es la intención, desde luego, por parte de la agenda, hemos incluido también la sigla I de intersexualidad, ¿verdad? Entonces, bueno, una reflexión que diría, ¿no? Parece que se diluye esta temática, pero a la luz de la siguiente pregunta que le voy a extender a Víctor, también si nos da una pequeña reflexión para tratar ese temita, ¿verdad? La pregunta concreta, Víctor, pero para que tengas en cuenta la sigla I también, la pregunta sería, ¿cómo convencer a las empresas sobre la importancia de procesos de debida diligencia de derechos humanos con enfoque LGBTI? En especial en países donde no hay normas que exijan estándares SOGI para la actividad empresarial. Gracias, Pedro, y gracias por la pregunta. Yo creo que Margarita ya nos dio algunas luces sobre cómo comenzar a lidiar con esta cuestión. Hay un aparataje legal, jurídico, que siempre toma base con respecto a estas cosas, que es, obviamente, por una parte, asegurarse que no va a haber actividad violatoria de los derechos esenciales de las personas, permite, digamos, el primer nivel de la plataforma. Y en aquellos contextos en los que exista legislación, política pública o pronunciamiento jurisprudencial con respecto a la discriminación, ahí va de nuevo otra plataforma. Esto va constituyendo una lógica, una hermenéutica, que permite la construcción de diálogos que excluyen las acciones de discriminación y que promueven la inclusión. Entonces, desde ya tomemos ese punto de referencia, los aparatajes siempre están ahí. Ari nos mencionaba con mucho acierto que muchas veces lo que se requiere es asegurar que nos podamos proteger a que alguna persona diga, pero es que no está específicamente mencionado, y por eso es que la labor legislativa es importante. Y Ari sabe muy bien que esto es mucho más común de lo que uno quisiera, que la gente dice, no está la palabra específica y por lo tanto no voy a tomar acciones a este respecto. Ahí comenzamos ya a ver, digamos, las realidades de un campo, que es el campo, digamos, de lo meramente voluntario, y justamente esta pregunta porque ¿cómo convencer? Y yo creo que hay ciertas cosas que operan de una manera coordinada, que se refuerza, digamos, mutuamente. Y la primera es el argumento económico, ¿no? Margarita ya mencionaba, y creo que esto es algo que también Felipe hizo alusión en algún momento, hay aquí factores importantes que hay que tomar en cuenta, hay particularidades, hay capacidades particulares económicas en ciertos sectores de la población LGBT en relación con ciertas actividades que generalmente generan una buena plataforma para un argumento económico. Está el argumento dentro de las políticas mismas de las empresas, por ejemplo, la concientización de los accionistas, por ejemplo, en las empresas y la importancia que estos accionistas dan, por ejemplo, a que la empresa tenga una política específica, a que sea una empresa socialmente responsable, etcétera. Luego hay argumentos macroeconómicos muy importantes, ¿no? Que refuerzan toda esta cuestión. El Banco Mundial ha hecho trabajos muy interesantes con respecto al costo económico de la discriminación en algunos contextos. Todas estas son lógicas que se refuerzan mutuamente, que trabajan como digamos, como un catálogo de argumentos. Pero yo quería retomar algo que Felipe mencionó y que para mí siempre es un muy buen punto de toma de conciencia. Tenemos que asegurarnos que estas lógicas también vayan acompañadas de la lógica de la necesidad de inversión social con respecto a algunos sectores. Hay sectores que por su naturaleza de exclusión sistémica y por la discriminación sistémica no van a contar con esa lógica de productividad o rentabilidad económica política. Y no sirve a nadie que contemos con el argumento económico únicamente basado en la capacidad adquisitiva de los hombres blancos, urbanos, gay. Eso no sirve absolutamente a nadie. Hay que tomar en cuenta a la última persona en la cadena de discriminación y violencia y de desempoderamiento. Esas personas que viven en lo rural, excluidas, etc. Entonces, esa temática es importante. Y por último, para no desobedecer tu invitación con respecto a lo intersex, las características sexuales están muy relacionadas con estos argumentos, pero las razones y lógicas en las violaciones contra las personas intersex son muchas veces muy distintas de lo que puede conocerse como la temática LGBT.
Eso no significa que no pueda ir de la mano. Significa que es muy importante que nunca incluyamos la I sin una reflexión clara sobre cuáles son las consecuencias y nuestras medidas de la inclusión de la I como temática intersex. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, y a todos y a todos los panelistas que nos han estado acompañando en este foro. Muy buenas sus respuestas y sus precisiones, y de forma cabal teníamos 1 hora y cuarto y estamos finalizando este foro, y de nuevo agradecerles por su compromiso, por su ejemplo, su dedicación y sobre todo por vuestro tiempo para compartir estas importantes reflexiones que van a enriquecer mucho tanto este foro paralelo como el evento regional. Muchas gracias a todas.